En esta sesión número 3 vamos a ver gráficas de tallos y hojas. Es decir, anteriormente vimos em, las formas en que se pueden llegar a representar los datos. Y entonces, bueno, eh, nos quedamos más bien en que pues se iban a utilizar las representaciones más útiles pues para la parte de ingeniería en general. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta que es la más simple, entre comillas, que es la gráfica de tallos y hojas. Bien, primeramente vamos a considerar un cierto conjunto de datos numéricos que van desde el x sub 1 hasta un x sub n, para el cual y el yésimo dato, indicado por x sub i, se compone de por lo menos pues dos dígitos. Y entonces, una forma rápida de ver esta parte, estos datos representados de una forma visual, pues es construir, como dice aquí, una gráfica de tallos y hojas. Bien, ¿cuáles son los pasos? Bien, paso número 1 es seleccionar uno o más de los primeros dígitos para los valores del tallo. Los segundos dígitos se van a convertir en hojas. Después, enumerar los posibles valores de tallos en una columna vertical. Paso número 3, anotar la hoja para cada observación junto al valor del tallo. Y por último, indicar las unidades para tallos y hojas, pues en alguna parte de la gráfica. Ok, vamos a ver esto. Si el conjunto de puntos se compone de calificaciones de exámenes, por ejemplo, y los valores de los exámenes están entre 0 y 100, la calificación de 83 tendría un tallo de 8 y una hoja de 3. Para otro ejemplo, para un conjunto de datos de eficiencias de consumo de combustible de automóviles dadas por millas por galón, todas que se están dadas entre 8.1 y 47.8, se pueden utilizar como el tallo, o sea, estos valores. Entonces, por ejemplo, el valor de 32.6 tendría entonces una hoja en 2.6. Y en general, pues se recomienda una gráfica basada en tallos entre 5 y 20. Veamos esto. Veamos este ejemplo. El consumo de alcohol por parte de estudiantes universitarios preocupa no solo a la comunidad académica, sino también a causa de sus consecuencias potenciales de salud y seguridad, pues a la sociedad en su conjunto. Bien, en un artículo que es el Health and Behavioral Consequences of Binge Drinking in College del Journal of American Medical Association del 1994, que está desde la página 1672 a la 1677, se presentó un amplio estudio sobre el consumo excesivo de alcohol en universidades a través de Estados Unidos. Un episodio de parranda se definió como 5 o más tragos en fila para varones y 4 o más para mujeres, como si no hubieran venido a México a alguna fiesta. Pero en fin, dejemos ese comentario a un lado. Bien, entonces esta figura que van a ver, esta figura que están viendo aquí en pantalla, está mostrando una gráfica de tallo y hojas de 140 valores de X es igual a porcentaje de edades de los estudiantes de licenciatura bebedores. Entonces, estos valores hay que hacer notar que no aparecieron en el artículo, en el artículo que les acabo de mencionar, pero la gráfica concuerda con una gráfica de los datos que sí lo hicieron. Entonces, vean, los tallos están aquí, en esta parte, en esta columna, y aquí están las hojas correspondientes. Entonces, el tallo son dígitos de 10 cifras y las hojas son dígitos de una cifra. Entonces, bueno, la forma de leerlos, pues, es aquí 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 algo, 18.1, 18.2, 18.3 y 19. 21, 22, 22 puede ser 22 punto algo, 22 punto algo, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, etcétera.
30, 31, etcétera, etcétera. Así es como se lee esta gráfica de tallo y hojas. Hay que hacer notar que, bueno, yo en lo personal no había visto mucho de este tipo de gráficas, pero bueno, eh, aquí se presentan, se menciona y pues, insisto, ustedes se pueden dar cuenta de qué tan difícil o qué tan fácil puede ser justamente pues es el leer la información con respecto a esto. Entonces, veamos. La primera hoja de la fila 2 del tallo, pues es un 1. Me voy hacia atrás. Es la fila 2 del tallo. La fila 2 del tallo es esta. Entonces es 21. Entonces, ¿qué se interpreta? Que el 21% de los estudiantes de una de las universidades de la muestra, pues eran bebedores. Ahora bien, si la identificación de los dígitos en los tallos y los dígitos en las hojas, no se sabría a ciencia cierta si la observación corresponde al tallo 2, hoja 1, se podría leer de esta forma: 21%, 2.1% o 0.21%. Cuando ustedes crean una imagen a mano, la ordenación de las hojas, de la más pequeña a la más grande en cada línea, pues obviamente puede ser tediosa, ¿sí? Y además que esta observación contribuye poco si no se dispone, pues obviamente, de información adicional. Entonces, supónganse que las observaciones hubieran sido puestas en lista en orden alfabético por nombre de la escuela, de esta forma: 16%, 33%, 64%, 37%, 31%. Entonces, la colocación de estos valores en la gráfica, o sea, obviamente en este orden, haría que la fila 1 del tallo tuviera 6 como su primera hoja y el principio de la fila 3 del tallo sería lo siguiente: 3, o sea, 3, 3, o sea, el 33%, ¿no? En la siguiente, vean, aquí estaría el 37, aquí está el 37. Y finalmente aquí vean el 31, pues está dado acá. De tal forma que la gráfica sugiere que un valor típico o representativo se encuentra en la fila 4 del tallo, tal vez en el rango medio de 40%. Entonces, las observaciones no aparecen muy concentradas en torno a este valor típico, como sería el caso si todos los valores estuvieran entre 20 y 49%. Entonces, esta gráfica se eleva a una sola cresta a medida que desciende y luego declina. Es decir, que no hay brechas en la gráfica. La forma de la gráfica, obviamente, eh, no es simétrica. O sea, no es perfectamente simétrica, por supuesto. Pero en su lugar parece alargarse un poco más en la dirección de las hojas bajas que en la dirección de las hojas altas. Y por último, no existen observaciones que se alejen inusualmente del grueso de los datos, es decir, ningunos valores pues, apartados, como sería el caso si uno de los valores de 26% hubiera sido, por ejemplo, de 86%. Es decir, todas son valores, digamos así, tienen una cierta forma. Entonces, las características más sobresalientes de estos datos es de que en la mayoría de las universidades de la muestra, por lo menos una cuarta parte de los estudiantes son bebedores. Y bueno, el problema de beber en exceso en las universidades es mucho más extenso de lo que muchos hubieran sospechado. Y bueno, eso, insisto, es algo, no quiero decir normal, más bien lo voy a pasar hacia otro contexto. Es preocupante. Pero bueno, eso es del 94, imagínense en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, nuevamente, regresando un poquito a esta parte de la interpretación de los datos, es darse cuenta de cómo es la tendencia en general, ¿sí? Y obviamente, viendo los datos de esta manera, pues obviamente se puede dar una cierta interpretación. Ahora bien, una gráfica de tallos y hojas nos puede dar información sobre los siguientes aspectos de los datos.
Nos puede dar identificación de un valor típico o representativo, un grado de dispersión en torno al valor típico, presencia de brechas en los datos, grados de simetría en la distribución de los valores, el número y localización de crestas y la presencia de valores afuera de la gráfica. Es decir, valores que no necesariamente indiquen mucho o que son inusualmente altos. Veamos otro ejemplo. En la siguiente figura que les voy a mostrar se presenta gráfica de tallos y hojas de una muestra aleatoria de longitudes de campo de golf, dadas en yardas, designadas por el Golf Magazine como las más desafiantes en Estados Unidos. Ok, y entonces en esta muestra de 40 campos, el más corto es de 6.433 yardas de largo y el campo más largo es de 7.280 yardas. Entonces, las longitudes parecen estar distribuidas de una manera aproximadamente uniforme dentro del rango de valores presentes en esta muestra. Hay que observar que la selección del tallo, en este caso, de un solo dígito, 6 o 7, o de 3, 643 o 728, los que nos va a resultar, o resultaría, perdón, en una gráfica no informativa. Primero, a causa de pocos tallos y segundo, a causa, pues, de demasiados. Es decir, cuando dice primero a causa de pocos tallos es cuando si estamos tomando un solo dígito. Demasiados tallos es utilizando 3 dígitos. Entonces, aquí es donde entran o son bastante útiles los programas de computadora de estadística. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado, aunque dice aquí que no producen gráficas de tallos de dígitos múltiples, por ejemplo, se puede utilizar una gráfica de Minitab que les voy a mostrar en la siguiente figura con el inciso B y el resultado que se obtiene es truncando cada observación al borrar los dígitos 1. Entonces, vean, del lado izquierdo es la gráfica, pues vamos a decir, pues normal entre comillas. Tengo aquí aquí es 6.435, 6.464, 6.433, 6.470 en el primer renglón. El segundo renglón se leería de esta forma: 6.526, 6.527, 6.506, 6.583. Y de ahí nos vamos hacia abajo hasta llegar a 7.280 y 7.209. Ok, ahora veamos lo que el software Minicom produce. Bueno, nos produce esto: 6.433, 6.467. No, perdón. 6.400, sí. Están quitando un dígito. Y entonces, bueno, como podrán darse cuenta, no es igual lo que se tiene en la gráfica de la izquierda a lo que tenemos en lo que está generado por la columna de la derecha, desafortunadamente. Entonces, bueno, lo que podemos sacar como conclusión es de que si ustedes van a realizar una gráfica de tallos de hojas utilizando un programa como Minicom, van a tener que hacer ciertos compromisos para poder obtener una gráfica, digamos, que demuestre la tendencia como la que tienen a la izquierda. ¿Ok? Bien. Pero bueno, no se preocupen por esta gráfica de tallos y hojas. O sea, no va a ser la única que vamos a estar viendo. Obviamente van a ser más. Vayamos a algo más que quizá en algún momento lo hayan visto, son gráficas de puntos. Una gráfica de puntos va a ser un resumen mostrado de una forma atractiva de datos numéricos cuando el conjunto de datos pues sea lo razonablemente pequeño o existan pocos valores de datos distintos. De tal manera que cada observación
se va a representar por un punto sobre la ubicación correspondiente en una escala de medición, en este caso horizontal. Entonces, cuando un valor ocurre más de una vez, existe un punto por cada ocurrencia y estos puntos se van a apilar de forma vertical. Ahora bien, como en la gráfica de tejidos y hojas, una gráfica de puntos da información sobre la localización, dispersión, extremos y brechas. Veamos este ejemplo. En la siguiente figura que les voy a mostrar es una gráfica de puntos para los datos de temperatura de los hoyos anulares tras la tragedia que sufrió el transbordador espacial Challenger y sus astronautas en 1986. Un valor de temperatura representativo es uno que se encuentra entre la mitad de los 60 grados Fahrenheit y existe poca dispersión en torno al centro. Los datos se alargan más en el extremo inferior que en el superior y la observación más pequeña, que es 31, apenas puede ser descrita pues, como un valor extremo. Vean, esto es lo que se tiene. Esta es una gráfica de puntos. Ustedes pueden notar cómo ahora yo tengo una escala horizontal y el valor que yo esté midiendo, bueno, va a tener un punto correspondiente. Si tengo más valores iguales, bueno, entonces lo que voy a hacer es apilarlos de forma vertical y listo. Esa es la manera. No tan complicado como, no, bueno, no tan difícil de leer como una gráfica de tallos y hojas, claro, pero como dije, o como acabo de comentar, perdón, es desafortunadamente para el caso de la gráfica de puntos, bueno, el número de datos debe ser relativamente pequeño. Entonces, si el conjunto de datos de este ejemplo número 7 hubiera consistido en 50 o 100 observaciones de temperatura, cada una registrada, por ejemplo, a un décimo de grado, bueno, entonces habría sido extremadamente tedioso construir una gráfica de puntos. Sin embargo, la siguiente técnica es muy adecuada para situaciones como de este estilo. ¿Y qué es? Son histogramas. Algunos datos numéricos se obtienen contando para determinar el valor de una variable. Es decir, por ejemplo, el número de citatorios de tráfico que una persona recibió durante el año pasado, el número de personas que solicitan empleo durante un periodo particular, mientras que otros datos se obtienen tomando pues mediciones, es decir, el peso de una persona, el tiempo de reacción a un cierto estímulo en particular. Entonces, el orden para trazar un histograma es en general diferente en estos dos casos. Una variable numérica va a ser discreta si su conjunto de valores posibles va a ser finito o se puede enumerar en una sucesión infinita, una en la cual existe un primer número, un segundo número y así sucesivamente. Ahora bien, por otro lado, una variable numérica va a ser continua si sus valores, sus posibles valores abarcan un intervalo completo sobre la línea de números. Muy bien. Entonces, una variable discreta X casi siempre resulta de contar, en cuyo caso posibles valores van a ser 0, 1, 2, 3, 4 y así, o algún subconjunto de estos enteros, es decir, 0.001, 0.002 y así nos vamos. De la toma de mediciones surgen pues justamente estas variables continuas. Por ejemplo, si X es el pH de una cierta sustancia química, entonces en teoría X podrá ser cualquier número entre 0 y 14, es decir, 7.0, 7.03, 7.032 y así sucesivamente. Ahora bien, en la práctica existen limitaciones en el grado de precisión de cualquier instrumento de medición. Por supuesto, eso ya pues lo sabemos desafortunadamente. Por lo que es posible que no se pueda determinar el pH, el tiempo de reacción, la altura y la concentración con un número arbitrariamente grande de decimales. Y bueno, eso, si lo pasamos a lo que se está viendo en métodos numéricos, pues también digamos que tiene una justificación esto que estoy mencionando, ya que vimos las limitantes que puede llegar a tener una computadora para manejar una cierta cantidad de dígitos. Ahora bien, desde el punto de vista de crear modelos matemáticos de distribuciones de datos, conviene
imaginar un conjunto completo continuo, pues, de valores posibles. Entonces, si consideramos datos compuestos de observaciones de una variable discreta X, la frecuencia de cualquier valor X particular va a ser el número de veces que va a ocurrir, pues, un valor en este conjunto de datos. De tal forma que yo puedo hacer un cálculo. Y ya con esto ya empezamos a hacer, a meternos en la parte de cálculos y fórmulas. La frecuencia relativa de un valor es la fracción o proporción de veces que ocurre el valor. De tal forma que la ecuación quedaría de esta forma. La frecuencia relativa de un valor va a ser igual a la división en el numerador de el número de veces que ocurre el valor y en el denominador el número de observaciones en el conjunto de datos. Entonces, supongamos, por ejemplo, que el conjunto de datos que se compone de 200 observaciones de X, que va a ser igual al número de cursos que un estudiante está tomando en este semestre. Bien, si 70 de estos valores X es 3, entonces la frecuencia del valor 3 de X pues va a ser 70. Ahora bien, la frecuencia relativa del valor 3 de X va a ser 70 entre 200 y me va a dar como resultado 0.35. Ahora bien, si yo multiplico una frecuencia relativa por 100, entonces obtendré un porcentaje en el ejemplo de cursos universitarios. ¿Y esto qué significa? Que 35% de los estudiantes de la muestra estarán tomando pues 3 cursos. Entonces, las frecuencias relativas o porcentajes por lo general nos interesan más que las frecuencias mismas. Ahora bien, en teoría, las frecuencias relativas deberán sumar 1. Sin embargo, en la práctica, la suma puede diferir un poco de 1 por redondeo. Y eso, en el caso, nuevamente, de tocar métodos numéricos, se va a poder saber con certeza el error a final de cuentas, justamente por estos redondeos. Una distribución de frecuencia va a ser una tabla de frecuencias o de las frecuencias relativas o de ambas. Entonces, en primer lugar, uh, ¿cómo construyo un histograma para datos discretos? Bien, primero, determino la frecuencia y la frecuencia relativa de cada valor de X. Luego, marco los valores X posibles en una escala horizontal. Y sobre cada valor, lo que voy a hacer ahora es trazar un rectángulo cuya altura es la frecuencia relativa o alternativamente la frecuencia de dicho valor. Esta construcción nos está garantizando que el área de cada rectángulo va a ser proporcional a la frecuencia relativa del valor. Entonces, si las frecuencias relativas de x igual a 1 y x igual a 5 son 0.35 y 0.07, respectivamente, entonces el área del rectángulo sobre 1 es 5 veces el área del rectángulo sobre 5. ¿Cómo ven? ¿Difícil, fácil, aburrido? No es fácil. Sí, sí es fácil. Con ejemplos se nota mucho mejor. O sea, ya en la práctica, la verdad es que se puede apreciar más esta parte teórica que estoy mencionando. Pero como se pueden dar cuenta, ya estamos empezando a tomar ciertos valores, ciertos datos y los vamos a empezar a representar pues más continuamente. Bueno, bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Se va a utilizar el software de Minitab o algún otro. Pues si pueden conseguir Minitab, adelante. El detalle es de que, si no mal recuerdo, Minitab es de paga. Y pues ya sabrán lo que significa. No quiero alentar la piratería, ahora sí, no quiero. Ah, Otra opción es utilizar algún otro software. Eh, Como saben, o no sé si ya
recibieron en su correo institucional, ya se tienen licencias, por ejemplo, de MATLAB. Y MATLAB tiene un toolbox que sirve justamente para la parte de probabilidad estadística. Esa sería una opción. El MATLAB que les estoy comentando, la UV tiene una licencia institucional, entonces ustedes simplemente llegan, se registran y pueden descargarse el software. Hay para Windows, para Linux y para Mac. Ahora bien, otra opción, si no quieren utilizar MATLAB, es utilizar R. R es open source y pues está totalmente orientado hacia la parte se pueden hacer cálculos para probabilidad estadística. Entonces, bueno, esas son las opciones que ustedes pueden utilizar en cuanto a software. Ok, maestro, gracias. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta? Ok, bueno. Pues entonces, en un rato más podrán, pues, checar la presentación del día de hoy y pues bueno, ya continuaremos en la siguiente sesión. De mientras, pues tengan una bonita tarde, cuídense mucho, nos estamos viendo.